la segunda unidad. Ustedes saben que ya en 15 días, pues tenemos nuestra segunda evaluación de periodo. Entonces, pues muy probablemente, digo no probablemente, sino es casi seguro, pues nos va a tocar que realicemos nuestro examen parcial el próximo día, a ver, ¿dónde está? 12, 4, el próximo día 11 de junio, que es jueves. Entonces, pues en ese sentido, quiero comentarles pues ahí qué es lo que vamos a tener. Recuerden que en este caso la evaluación pues la hacemos a partir de 3 parámetros que son primero los avances que ustedes están haciendo sus proyectos. Entonces ahí pues prácticamente todos los que han enviado trabajos pues prácticamente tienen 30 puntos. Los otros son del trabajo ya digamos definitivo que ustedes me envían por periodo. En este caso pues tenemos ya la evaluación de uno de los primeros trabajos de primer parcial. Y entonces, pues aquí la idea es poder hacer la revisión. La semana pasada les comentaba que el día de hoy, yo, entre hoy y mañana, pudieran ustedes enviarme las correcciones que ustedes tengan de sus proyectos, por ahí tomando como referencia los videos que utilizamos y las retroalimentaciones que hicimos. Entonces, para que por favor me envíen sus proyectos. Aquí ya está habilitado los enlaces aquí en la página, en la plataforma. Entonces, para que por favor ustedes me los envíen. A ver, déjenme, me equivoqué de enlace. ¿No? Eh, para que ustedes por favor me envíen lo que sería sus avances, ¿sí? En este caso, yo el día de hoy, pues quiero más que nada como retomar un poquito lo que estábamos revisando la semana pasada. La semana pasada estuvimos pues hablando acerca de algunos elementos que utilizaba la APA para poder referenciar más que nada. Y entonces el día de hoy yo quiero retomar sobre todo la parte que tiene que ver con la instrumentación y con la metodología. Entonces vi en varios de sus trabajos que pues sí mencionan instrumentos, eh, unos están pues completos a mi juicio, otros por ahí nos hace falta revisar alguna variable, para otros de pronto hace falta como sistematizarlo y esa parte es la que me interesa que podamos aquí platicar. Bueno, miren, aquí están ya los repositorios para lo que sería, bueno, es la plataforma. Ahí si quieren consultar la clase de la semana pasada, aquí está también. Y esta parte de acá. La idea es que lo hagamos un poquito como la primera unidad, que por favor me envíen sus avances de trabajo, que sería esta primera revisión que tenemos. Entonces, aquí dice primera revisión, segundo periodo, límite 28 de mayo. En realidad es mañana, o sea, es el 29. Me pueden ustedes enviar, por favor, el resultado de lo que ustedes estuvieron trabajando con las observaciones y correcciones de sus proyectos. Y el proyecto de investigación del segundo periodo ya concluido, pues digamos ya su proyecto que ustedes presentarían, sería del 4 al 6 de junio, ¿sí? Que sería este último que está acá. Con uno que ustedes me envíen por equipo, con eso es más que suficiente para yo tenerlo y que pues sea válido para los integrantes de cada uno de los equipos. También comentarles que los proyectos, la idea es que puedan estar disponibles hasta lo que viene siendo la parte de la metodología. Entonces, en esta clase o en esta sesión, pues, y la de la próxima semana, entonces yo quiero, pues, abordar el tema de la metodología de trabajo. Entonces, por ahí hay algunas cositas que me interesa como revisar en cuanto a la forma en que presenta su metodología y que el proyecto de segundo periodo quede, digamos, ahora sí que ya hasta la parte de la metodología, por un lado. Por el otro lado, comentarles que esta metodología pues hay que adecuarla a realizar una investigación de carácter digital, bueno, de carácter en línea, pues no presencial.
debido pues al tema de la pandemia, entonces sí va a ser necesario que los instrumentos, las escalas y lo que ustedes vayan a utilizar, cuestionarios y todo esto, pues sea necesario aplicarlo en línea, ya sea que lo hagan a través de alguna plataforma Google Forms o que lo hagan a través de alguna plataforma de SurveyMonkey o alguna otra forma en que pudiéramos recabar información a distancia, ¿sí? Sobre todo pues porque pues al parecer pinta que no estaríamos, digamos, retomando la cuestión presencial, entonces sí tendríamos que tomar pues elementos que nos ayuden a poder entregar o a poder en este caso hacer la investigación pero vía virtual. Entonces, en la metodología tendríamos que adecuar los instrumentos que vamos a utilizar, pero adecuarlos a un elemento de carácter digital, ¿sí? Bueno, antes de iniciar, no sé si hay alguna duda con respecto pues a esta forma de trabajo. Primero, ¿hasta ahorita todo bien? Profe, Sí, bueno, más bien es como una pregunta. sí, Alondra. No sé si nos pueda dar un poquito de tiempo para subir las correcciones de la tesis. Uh-huh. Sí, sin problema. No sé si se pueda. Sí, si quieren, miren, vamos a dejarlo, a ver, déjenme más ver el calendario. Es el de 28, podemos dejarlo el 4 a la próxima semana, ¿cómo ven? 4 de junio y que tengan la otra semana para poder subir luego ya las presentaciones que hagamos. La idea es revisar el trabajo ahora sí que la mayor cantidad de veces. Entre más lo podamos revisar, mejor, porque eso nos permite identificar detallitos que a lo mejor pudieran ser y a lo mejor en una revisión no salen, pero en la segunda sí salen, y así es como ir, pues, ahora sí que puliendo nuestro trabajo, ¿sale? Entonces, sí está bien, déjenme ahorita nomás modifico para que el día 4, si les parece adecuado, el día 4 me envíen, digamos, como su primer avance de este trabajo, y y el día 11 pues ya me envíen, digamos, como el trabajo ya corregido y ese día también hacemos el examen. El examen va a ser un poquito más práctico que el de la otra vez. La otra vez era un poquito más teórico. Entonces, en este caso, yo pondría ahí para la parte de la evaluación del examen, pues algunos elementos, algunos tipo casos, y la idea es de que ustedes acá pues resuelvan ese caso, tomando como referencia pues lo que hemos estado revisando en estos días, ¿sí? Y sobre todo pues sus proyectos. Entonces, así es como se estaría trabajando en la parte del examen del día 11 y yo tendría pues, me parece que una semana para entregar calificaciones o algo así, pero sería, pues sí, el día 11, ¿va? ¿Les parece que sea así? Entonces, el 4 la primera entrega y el 11 la segunda. Sí, profe. ¿Sí? Ok, correcto. Gracias. A ustedes muy bien. Entonces, bueno, ya quedamos así. Miren, hice este cuadrito. Sí, profe. Muy bien. Gracias, Alondra. Muy bien. Hice este cuadrito para mostrarles. Aquí. Entonces, se alcanza a mirar. Ese es un cuadrito de los trabajos que ustedes me hicieron favor de enviar. Y pues coloqué tres aspectos que serían pues los integrantes, integré el tema, el título, integré ¿cómo se llama? El instrumento o instrumentos que están ahí planteados y también el número en este caso el número de alumnos o el número de participantes que ustedes aquí están presentando. Entonces acá, por ejemplo ¿sí se alcanza a ver? O subo un poquito más el... ¿Se ve? Ok. Bueno, aquí yo tengo el de Munguía, Vanessa. ¿Se anda por aquí, Vanessa? Aquí está, sí, ya la vi. Muy bien. Y acá, bueno, ella habla, la variable en este caso, pues es tipo de liderazgo, ¿sí? Lo voy a plantear así.
en docentes y su relación con el rendimiento académico. Entonces, ella, muy bien, a mí me parece muy bien cómo lo está planteando, tiene una escala Likert y esta escala Likert es el Multifactor Leadership Questionnaire, pero el asunto aquí está en cómo vamos a medir el rendimiento académico. Entonces, no sé, Vane, si ya haya usted como pensado más o menos cómo plantear la cuestión del rendimiento académico, cómo medirla, si va a medir directamente el rendimiento o si va a medir lo que sería la percepción que un alumno tiene acerca de su rendimiento. Se va a medir las dos cosas porque también empiezo a recolectar información histórica, se llama así. Uh-huh. Por ejemplo, los primeros parciales, revisar calificaciones y eso. Ok, bueno, ahí en ese caso hay que solicitar en este caso a la coordinación, ver la forma de poder, en este caso, acceder a esta información de los parciales, por ejemplo, de las calificaciones. Usted habla aquí de 30 estudiantes. Bueno, ahí usted ya definió muy bien a los estudiantes, pero aparte usted dice que va a hacer una encuesta más, no me dice qué tipo de encuesta o qué sería, con el... Ok. Ajá. Ajá, apenas estoy trabajando en esa, por eso tampoco puse la cantidad de docentes todavía. Perfecto. Bueno, en ese caso nada más, yo le recomendaría que para cuando ya me lo entregue, hable, por ejemplo, aquí, decir es una escala Likert es muy claro porque ya se sabe qué es una escala Likert y ya está bien definido, pero en el caso de que usted coloque la encuesta, omita la palabra encuesta y dígalo si va a ser un cuestionario o si va a ser una escala, ¿va? Okay. Y bueno, ya usted me dice cuántos docentes son los que abarcaría. Va. Ok, bueno, para este momento, ojo, para este momento todavía no se trata de aplicarlo, porque yo sé que no alcanzaríamos por los tiempos, pero sí ir pues ahora sí que planificando ya de manera muy, muy precisa qué tipo de instrumento y a cuántos, ¿verdad? Entonces, con eso que nos entregue para la segunda unidad, perfecto, ¿sí? Muy bien, gracias, Vane. Y tengo acá el de Guzmán Sergio, Galván Guzmán, perdón, y Carrasco Ortiz. Y ellos, aquí están planteando la de diagnóstico de un clima organizacional en colaboradores de servicio a la comunidad en la Universidad Enriquez de León. Muy bien. Para eso, ellos plantean utilizar un cuestionario, ¿sí?, de clima organizacional y utilizan ahí a Lidwin Stinger. Bueno, nada más acá, a lo mejor por la traducción, de pronto a veces se traduce como cuestionario, pero son escalas. Entonces, a lo que yo vi en su proyecto, pues de pronto lo que ustedes manejan acá son escalas, es una escala también tipo Likert. Entonces, aquí, compañeros, la idea es de que este cuestionario, pues hay que trasladarlo a una plataforma, por ejemplo, a una de Google Forms. ¿Anda por aquí Sergio o Sebastián? A ver, por aquí andan. Sí, profe. Perfecto. Entonces, pues aquí es de que ustedes, por favor, nada más cambien. A donde yo vi es una escala Likert, ¿sí? De Lidwin y Stinger, nada más hace falta que ustedes investiguen ahí el año de cuándo fue esto dicho. Y ustedes van a aplicar esto en el área administrativa de la Universidad Enriquez de León, en el edificio de servicio a la comunidad. No especifican en la población. Entonces, aquí nada más habría que precisar, o sea, está bien porque pues nada más es una variable la que ustedes tienen, que sería clima organizacional. Lo único que yo vi en su proyecto y que les hice la observación era de que al momento en que ustedes lo presentan, pues traten de especificar, por ejemplo, qué aspectos son los que mide, en este caso, el cuestionario, o sea, como qué dimensiones son las que tiene, y ya en su proyecto me pueden presentar, por ejemplo, anexo al final, el link donde pudiéramos encontrar, digamos, ya la versión digital del instrumento, la que pudiéramos aplicar, ¿verdad? Entonces sería, digamos, ahí hasta donde terminaríamos la revisión de esta unidad. ¿Sale, vale? Sí, profe. En el cuestión de la población,
a ciencia cierta no conocemos la cantidad de personas que hay en el edificio. Solo sabemos que está dividido por pisos, pues que en el primero está el área de servicio social, prácticas, egresados. En la parte de arriba creo que está, y abajo, en la misma planta baja está nutrición, creo. Ya en la Sí. parte de arriba conocemos que está, creo, el despacho jurídico Ajá. y otra oficina, no recuerdo si es se apoyan con los lentes y ese tipo de cosas. Está la de psicología, está en la clínica de atención psicológica. Ah, ok. Pero Sí. a ciencia cierta no sabemos la cantidad de colaboradores. La idea era ir al lugar y Ujú. aplicar la encuesta física, pero como no sabemos pues cuántos sean, no sabemos dónde podemos solicitar esa información. Sí, no hay problema. De hecho, mire, lo que puede hacer es que puede manejarse por cuotas. Por ejemplo, a lo mejor usted puede decir, eh, 5 participantes del área de servicio social, 5 participantes del área de egresados, otros 5 de nutrición, otros 5 de psicología, por ejemplo. Este, digo, es una planificación a fin de cuentas, pero simplemente es como para tenerlo ahí distribuido. Ya al final, a lo mejor no son los 5 los que contestan, a lo mejor contestan 3, contestan 4, no sé, o sea, sobre todo pues porque directamente, y como usted bien señala, pues no sabemos, inclusive la población hasta donde yo tengo entendido ahí, pues es cambiante, porque se nutre por prestadores de servicio y muchas veces los prestadores pues pues cambian, pues vaya, o sea, están unos y luego están otros y demás. Aquí la cuestión es, por ejemplo, eh, que usted, digamos, aquí vamos a encontrar dos tipos, por eso es ahí lo interesante. Vamos a encontrar, por ejemplo, personal que pues tiene una paga, por ejemplo, ahí, y personal que en este caso está haciendo servicio social. Entonces, pues la idea a lo mejor sería ver cómo se percibe el clima organizacional entre todos, ¿sí? Y ver qué aspectos son los que se pueden manejar. Pero les sugiero manejar una cuota, o sea, decir 5 de cada área, ¿no? 5 del área de psicología, 5 del área de nutrición, 5 de servicio social, 5 de egresados, 5 del despacho jurídico, y creo que ya, ¿no? Son, digamos, como las áreas que están ahí presentes. Entonces, pudiéramos manejarlo de esa manera, ¿va? Profe, Sí, profe, muy bien. Muy bien. Dígame. soy Ferreira. Hola, Fredeia. Lo que pasa es que, bueno, ayer bueno, como que no tiene un poco nada que ver ahorita, pero se lo tenía que comentar de las calificaciones Ujú. y, bueno, me di cuenta que de lo que me había mandado el correo, yo creía que me decía de que no me había metido regularmente a las clases, pero ayer como me dieron las calificaciones, ya, o sea, ya me di cuenta de lo que se refería. Ajá. Y hablando con mis compañeros, con mi equipo, este, fue ahí un error, pero yo soy del equipo yo soy del equipo de Sergio y de Sebastián. Oh, ya. Pues, Lo que pasa es que nomás, pues ahí había un error de que no me incluyeron, pues, pero de hecho, cuando todavía íbamos a clases, ujú. los primeros días que preguntó quiénes eran los equipos, pues me acuerdo que yo le dije que yo era con ellos, éramos nosotros tres. Sí, sí, ya al final, bueno, yo al final ya tomé lo que me mandaron pues en los equipos y por eso ya no hice algún señalamiento y desgraciadamente sí ya no tuve tampoco oportunidad de verlo pues como para poderlo haber aclarado en su momento, pero ya en este segundo parcial pues ahí sí me gustaría que ya lo pudiéramos, o sea que ya se pudiera incluir pues en este caso y que ya pudiéramos trabajar. De hecho, yo me tomé el atrevimiento de mandarle también el correo, precisamente por lo mismo, porque pues sí no tenía como una noticia suya e inclusive pregunté pues en alguna sesión con sus compañeros pues para ver, me imagino que sí le notificaron y a usted me escribió. Sí, Entonces, bueno, esa sería ahí como la cuestión y a partir de ese segundo parcial pues entonces ahí sí ya poderlo precisar pues, ¿verdad? Para que ya estemos trabajando todos ya pues ahora sí que eh,
como es, pues, ¿verdad? Y que no tengamos ahí alguna situación como de esta naturaleza. Bueno. ¿Verdad? Ok, bueno, pues entonces, muy bien, y acá tengo el trabajo de Patricia Vianey, Arámbula, Alondra, por aquí estaban, ¿verdad? Sí, aquí están. Muy bien, y ellos hablan de cómo análisis de la influencia del estilo de vida en la compra de productos. Es interesante su trabajo. Nada más aquí en el cuestionario yo les hacía señalamiento y quería ver si ya lo empezaron a trabajar. Por ejemplo, en esta cuestión de que ustedes tienen dos variables, que son el estilo de vida, ese es uno, y el otro es pues los hábitos de consumo, en este caso, pues la compra de productos deportivos. Aquí ustedes hablan de, en el instrumento, pues pues no lo especifican y lo plantean ustedes así, como encuestas por medio de un programa estadístico, eh, y colocan el software, el IBM SPSS, nomás que ese programa es para el análisis de los datos exclusivamente, no genera la encuesta, sino que ese programa se utiliza para analizar los datos. En este caso, a mí me gustaría que ustedes pudieran pensar en un instrumento. Lo más usual es utilizar una escala tipo Likert, y esa escala tipo Likert, pues, sea la que nos ayude a determinar estas dos cosas. Pero sí es importante que ustedes vayan viendo, si quieren me pueden ir enviando como el borrador que tengan de lo que sería pues el estilo de vida, que esa es una variable que tienen, o sea, cómo determinar o cómo medir el estilo de vida, y los hábitos de consumo, los hábitos de compra en productos deportivos, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque ustedes manejan dos variables, ¿vale? Entonces, recuerden que todo lo que ustedes declaren en su título, eso tiene que estar medido. O sea, si yo tengo, por ejemplo, aquí sus compañeros que hablan de clima organizacional, pues entonces clima organizacional, esa es la variable y nada más van a medir eso. Pero, por ejemplo, usted aquí tiene dos, o bueno, ustedes tienen dos, el estilo de vida y los hábitos de compra. Entonces, ahí para que lo chequemos, pues, que esa es la parte que a mí me interesa que se pueda en un momento dado, pues, analizar, y que me presenten la propuesta del instrumento o cómo ustedes estarían midiendo o evaluando el estilo de vida. Insisto, puede ser una escala de esas de siempre, casi siempre, a veces, rara vez, o puede ser algún tipo de cuestionario y ustedes pueden hacer la pregunta abierta. Nada más que la pregunta abierta, pues esa no la analizamos con el estadístico, sino que esa tendríamos que hacer un análisis un poco más cualitativo para ver las respuestas, ¿no? Pero se vale. Entonces, no sé si tengan alguna propuesta ahorita o cómo ustedes hayan empezado su proyecto. Pues como dicen, podemos cambiarlo al de escala de Likert ¿Ah? y lo hacemos así, lo cambiamos. Ok. Entonces ya nada más si quieren, háganlo en, no sé si ustedes sí manejen la cuestión de los Google Forms, por ejemplo. Si hayan creado algún cuestionario con Google Forms o alguna escala, No. ¿no? Ok, entonces si quieren para verlo y destinamos por ahí un espacio para decirles cómo crearlo, pensando pues en que tendríamos que hacer la investigación de una manera pues virtual, entonces sí sería necesario tener como la generación de ese tipo de instrumento. Entonces si quieren ahí lo agendamos y para poderlo ver entonces, pero mientras vayan ustedes pensando en el tipo de preguntas, bueno, en este caso el tipo de dimensiones o cómo estaríamos midiendo cada una de esas variables, ¿verdad? Sí, profe. Ok, muy bien. Y especificar la población, pues aunque ustedes hablan de mercado joven, pero no especifican una cantidad, pues por ejemplo ahí pudiéramos ir pensando en una cantidad. La regla aquí es que, miren, cuando es un instrumento, cuando la herramienta de evaluación es más cuantitativa, entonces tendremos que pensar en poblaciones pues más amplias. Por ejemplo,
Si yo hago un cuestionario de sí, no, o si hago una escala de estas de siempre, casi siempre, a veces, rara vez, pues estaría pensando mínimo en algunos 60 sujetos, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo voy a hacer una entrevista o voy a aplicar un cuestionario de preguntas abiertas, entonces la población regularmente es menor. ¿Por qué? Porque la información que nos van a proporcionar pues es más amplia, ¿sí? Entonces va más o menos en esa proporción. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen, ok, voy a hacer una entrevista, ¿sí? Se vale hacer entrevistas también, pero en esa entrevista ya ustedes tienen como su guía de qué cosas son las que van a preguntar, pues a lo mejor ahí podemos reducirlo a 5 casos, sí, o sea, dependiendo de la cantidad de información que cada persona sea la que nos va a decir, ¿va? Entonces, en ese sentido es como piensen ustedes también el número de participantes que estarían presentes aquí, ¿verdad? Si va a ser una encuesta, digamos, bueno, una escala que ustedes apliquen vía virtual y que sea o les arroje información cuantitativa, pues entonces, pues pensemos mínimo algunos 60 o más sujetos, ¿no? Que puedan ayudarnos a contestar. Si es más cualitativo el asunto, o sea, si es una entrevista o un cuestionario abierto, pues ahí pudiéramos pensar 10, 5 sujetos, pero la información que ellos nos darían sería una información pues mucho más amplia, ¿sí? ¿Sí nos queda claro, Alondra y Pati? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, bueno, para que lo vayan ustedes ahí, pues, considerando. Y el siguiente proyecto lo tenemos acá con Miguel Ángel León y Saraí Rentería. ¿Andan por aquí? Sí, Sí, aquí ya vi, Miguel, muy bien. Bueno, ellos tienen aquí la variable, el efecto del estrés sobre el rendimiento académico. ¿Cuántas variables tiene ahí? ¿mande? ¿Cuántas variables tiene aquí en ese título? A ver, dice, el estrés y el rendimiento académico nada más. Perfecto, son 2 variables, muy bien. Entonces, aquí tenemos 2. Bueno, aquí hay que medir entonces las 2. En este caso voy a poner acá estrés, ahí está, y rendimiento académico. Y ustedes plantean, dicen, bueno, vamos a aplicar un test y luego le ponen entre paréntesis cuestionario. Son 2 cosas diferentes, ¿eh? Aquí nada más hago esa aclaración para que no nos confundamos. El test es una prueba y en esa prueba a lo mejor yo tendría que, pues sí, o sea, hacerlo así, a modo de prueba. Por ejemplo, si quiero saber si alguien tiene habilidades matemáticas, pues entonces tendría que ponerle sumas, restas, multiplicaciones, divisiones para saber si realmente sabe, si realmente tiene la habilidad, ¿sí? Entonces le hago un test, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, quiero saber cómo es que la persona se percibe a sí misma para las matemáticas, entonces puedo hacer un cuestionario. Y en ese cuestionario le puedo preguntar, oye, del 1 al 5, ¿qué tanto te consideras apto para resolver problemas matemáticos? Del 1 al 5, ¿qué tanto te gustan las matemáticas? Del 1 al 5, ¿qué tan bueno crees que eres para resolver problemas? Etcétera. Pero si se fijan ahí, una cosa es, por ejemplo, un cuestionario donde le pregunto cómo es que él se siente con eso, y la otra es hacerle una prueba. ¿Sí me doy a entender hasta aquí? Sí, Ok, entonces, aquí la cuestión es que, por ejemplo, ustedes chequen por favor esto, miren, dice, un cuestionario, yo quitaría la palabra test, ¿eh? Entonces sería un cuestionario para recabar información acerca de el efecto del estrés en el rendimiento. Bueno, esto sería un efecto de percepción, o sea, cómo es que yo, alumno, percibo que el estrés está afectando mi vida o mi rendimiento académico, ¿sí? Bueno, eso es para medir el efecto del estrés, pero la otra es el rendimiento académico. Entonces, ¿cómo voy a saber el rendimiento académico? Aquí, rendimiento académico hay que conceptualizarlo. Por ejemplo, ustedes pueden hablar del rendimiento, igual que en la otra investigación que están haciendo, tomando como referencia, por ejemplo, los promedios de calificaciones. Esa es una manera de poderlo saber. La otra es preguntándoselo directamente al alumno.
decirle cuál es su promedio escolar, pero ojo, ahí ya no estoy hablando de rendimiento, sino ahí estoy hablando de promedio escolar, ¿sí? Entonces tendría que cambiar mi título y decir efecto del estrés en el promedio escolar, si es que voy a medir el rendimiento a partir del promedio, ¿sí? Si lo que quiero es hablar del rendimiento, entonces tengo que hacer dos pruebas. Una, para saber si la persona percibe o se siente él que está estresado, ¿sí? Ella estaría midiendo pues el nivel de estrés. Y la otra se referiría a cómo percibe él su rendimiento académico, ¿sí? Por ejemplo, si él siente que está aprendiendo, si él puede identificar las habilidades que posee, ¿no? Digo, pongo un ejemplo, ¿ustedes cómo se dan cuenta de que un contador sabe contabilidad? O sea, ¿qué Pues, podría, qué sabe hacer este, para... Ajá. se le hacen las preguntas acerca de la contabilidad, ¿no? Así como, ¿sabes de cargar, abonar? Ándale, perfecto. Entonces usted dice, o sea, tiene conocimientos, sabe que es un activo, sabe que es un pasivo, sabe hacer un balance, conoce razones financieras, etcétera. Y entonces, todo eso, pues usted dice, entonces sí, o sea, su rendimiento, o él percibe que su rendimiento, pues, ha sido alto. Entonces serían esas dos cosas, ¿sí? Sí, sí nos queda claro, o sea, una donde él perciba el estrés, por ejemplo, si se siente cansado, si se siente desmotivado, si se siente tenso, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra es cómo percibe su rendimiento, son dos cosas. Entonces aquí, ya cuando ustedes hablen de su herramienta de evaluación, pues ahí entonces plantean ustedes dos instrumentos, dos cuestionarios, por separado. ¿Por qué por separado? Porque queremos ver la influencia de uno sobre de otro, ¿sí? Entonces yo tendría que medir una persona qué tan estresado se considera y cómo considera su rendimiento, pero por separado. Cuando haga el análisis, entonces voy a ver si los que están más estresados, su rendimiento es más bajo o es más alto, ¿sí? O sea, puede que también sea ahí el efecto contrario, ¿no? Me tocó a mí asesorar en alguna ocasión una tesis de unos compañeros y la tesis era de la obesidad y la depresión. Entonces ellos pensaban que los niños, eran niños, que los niños que tenían más grado de obesidad pues iban a ser los más deprimidos. Y paradójicamente nos encontramos con que no, o sea, los niños que tenían más depresión no eran los más gorditos, vaya la expresión, sino eran aquellos que eran los más delgados, ¿sí? O sea, los niños más flaquitos eran los que tenían mayores síntomas de depresión. Entonces, a veces ocurre que uno piensa una cosa y el resultado de la investigación le da una cosa enteramente diferente. Entonces, a lo mejor ustedes dicen, pues que los más estresados de pronto perciben que su rendimiento es menor, pero a lo mejor puede ser lo contrario, que los más estresados perciben que su rendimiento es más alto, ¿sí? Pero bueno, eso sería, digamos, ahí posibilidades que tendríamos con ese tipo de investigaciones, pero sí necesitamos que sean dos por separado, ¿sí estamos claros? Sí. Sí, ok. Y preguntar, o sea, entonces si serían dos, para que no sean como que tantas las preguntas que se puedan hacer, pudieran ser como unas 10 y 10, o sea, 10 sobre el efecto y 10 sobre el rendimiento. Miren, no se vaya por el número de preguntas, más bien, eh, váyase por el asunto de ver cómo usted puede evaluar de mejor manera ambas variables, ¿sí? Mal haría yo si le digo, pues póngale 15, póngale 20, póngale, pues no. Pero más bien usted cheque qué tan satisfecho usted estaría para decir que el estrés se puede medir o que el rendimiento. Y eso usted lo va a saber a partir de los instrumentos que usted pueda detectar. Por ejemplo, para el nivel de estrés hay muchísimos ahí incluso en internet los puede descargar sobre estrés. Usualmente superan las 10 preguntas, ¿eh? O sea, sí le quiero decir. Pero, por ejemplo, puede ser que uno tenga más y otros tenga menos, no hay problema. Por ejemplo, a lo mejor el nivel de estrés se mide con más ítem, más preguntas,
que el rendimiento académico. A lo mejor el rendimiento sí puedan ser unas 10, pero para el estrés a lo mejor tendríamos que utilizar más. Ya al final, ¿sí? Ajá, perdón. Ya al final, para poder comparar los dos, tendríamos que hacer pues tendríamos que hacer una razón común ahí con ellos, ¿no? Entonces tendríamos que hacer, por ejemplo, un porcentaje y comparamos porcentajes, tanto de estrés y de rendimiento. Ujú. Y bueno, tenía una pregunta. Como pues nosotros relacionaríamos el cuestionario en los alumnos de la universidad, igual pues no tenemos como que un número como de muestra, porque vemos en su totalidad cuántos sean los alumnos de la universidad. Así es. Eh, no, miren, ahí podemos pensar en alguna cuota, igual como sus compañeros. Por ejemplo, piensen ustedes en un universo de sujetos. Aquí, por ejemplo, cuando ustedes hablan de UNEDEL, pues sí es un universo pensando en que son alrededor de 5,000 alumnos en toda la UNEDEL. Hablar de esa investigación, pues sí sería, si hablamos de un 10%, pues hablaríamos de 500 alumnos aproximadamente, y que eso representaran cada carrera y todo esto. Y sería quizá un estudio pues bastante amplio para este periodo. Pero si usted, por ejemplo, limita un poquito más la población, y si usted dice, ok, pues van a ser alumnos de la carrera de administración, o pueden ser alumnos de psicología o de nutrición, entonces a lo mejor ahí pudiéramos eh, disminuir el número de población que tengamos. Yo, por ejemplo, si usted me dice, hay rendimiento académico en alumnos de administración, psicología y nutrición, por ejemplo, de los grupos donde yo doy clases ahí, yo sin problema puedo facilitar que me envíen los instrumentos y que los compañeros nos apoyen quizá contestando. Pero tendríamos que disminuir el universo de personas aquí. O sea, ya no hablar de un EDEL, sino hablar, por ejemplo, de la carrera en específico, o hablar de las carreras en específico, para que el universo pues quede más precisado, porque si de pronto hablar de un EDEL, pues sí es hablar de una población mayor. ¿Sí? Sí, sí, sí no lo escuché, perdón. Bueno. Sí, entonces, si lo pudiéramos reducir, por así decirlo, como en el plantel, por así como dice, como de psicología, Uh-huh. y ya reducimos el número de los encuestados, ¿no? Así es, por ejemplo, usted puede decir en el plantel de ciencias de la salud, y ahí a lo mejor pudiéramos hablar de algunos 50, 60 sujetos, y ya tendríamos este dato de acá, ¿sí? ¿Por qué 50 o 60? Porque la población ahí ya se reduce más, y ya no tenemos tanto problema para poderlo precisar, ¿verdad? Ok, está bien. Ok, bueno,